Definitivamente no hay otro Dios más excelso, glorioso y poderoso como lo es nuestro Dios. Y sus nombres así lo testifican. En la Biblia podemos encontrar los diferentes nombres a través de los cuales se ha revelado. Nombres que expresan su gloria y poderío. Y ahora vamos a considerar los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Allá en Jeremías capítulo 10, versículo 6 dice: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres y grande tu nombre en poderío. Y ciertamente así es, su nombre es grande en poderío. No hay otro ser semejante que pueda igualarse a nuestro Dios. No hay nombre más grande que el nombre de nuestro Señor. Y ahora continuaremos estudiando sus nombres, nombres que recibe en el Antiguo Testamento como parte de esta nueva serie que hemos iniciado, serie que hemos titulado Los Nombres de Dios. Y si recordamos un poco en el estudio anterior de esta serie, hicimos una pequeña introducción acerca de la importancia de estudiar los nombres de Dios en la Biblia. Consideramos algunos de sus nombres rápidamente, así como datos generales, pero ahora vamos a profundizar un poco más específicamente acerca de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Y si hacemos memoria, recordaremos que prácticamente los nombres de Dios nos revelan su carácter santo, ya que por medio de ellos podemos conocer sus características personales como lo son la justicia, el amor, su misericordia, su santidad, su eternidad, omnipotencia, su omnisciencia y omnipresencia, así como muchos otros atributos que son únicos de su deidad. Pero por otro lado, también sus nombres nos revelan su grandeza. Son títulos de gran majestad que nos hablan de su gloria y gran poder. No hay definitivamente otro ser semejante a nuestro Señor. No hay otro Dios como Él. Y ahora vamos a considerar los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, aquí tenemos 6 nombres con los cuales el Señor se revela en el Antiguo Testamento y vamos a considerar en detalle cada uno de ellos. Cada uno de estos nombres describe su carácter santo y majestuoso, su poderosa personalidad, su ser glorioso, y en esta oportunidad vamos a considerarlo a través de los nombres que él recibe como Elohim, el Elión, el Olam, el Roy, Adonai y el Shaddai. Estos son los nombres que hoy vamos a estudiar con la ayuda de Dios. Y al iniciar nuestra lectura en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, nos encontramos con el nombre con el cual Dios se da a conocer allá en el principio de todas las cosas. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esta palabra que en español se traduce como Dios es la palabra hebrea Elohim, uno de los nombres majestuosos de nuestro Señor y que generalmente se relaciona con Dios como creador de todas las cosas, ya que nuestro Dios es Elohim, el creador de los cielos y la tierra, el creador de todo el universo y de todo lo que habita en la tierra. Todo, absolutamente todo lo que existe, visible o invisible, es producto de su creación y el Señor tiene gobierno absoluto sobre todo ello. Ahora, es interesante considerar que literalmente el nombre de Dios, Elohim, está en plural y podría traducirse como dioses. Pero, ¿por qué se usa el nombre de Dios en plural? En este caso específico, el de Elohim. Bueno, respondamos a esta pregunta considerando 3 puntos que responden a la pregunta ¿por qué Dios se revela a través del nombre plural de Elohim? Y bueno, lo primero a considerar es que cuando Israel inició la conquista de Canaán, existían muchos dioses paganos que intentaron rivalizar con el nombre del Dios verdadero. Uno de esos dioses era el dios pagano El. Realmente el nombre de él como dios pagano de la cultura cananea no aparece en la Biblia, pero sí arqueológicamente se ha demostrado que él era
uno de los dioses principales del panteón cananeo. Él era el esposo de la diosa cananea Acera y padre de Baal, cuyos nombres sí aparecen en la Biblia. En la imagen que visualizamos en nuestra pantalla, podemos apreciar una representación pictográfica acerca de este dios pagano, una estatua que data del año 1440 a.C. Y como ya lo mencionamos, era una deidad pagana que los cananeos adoraban y lo llamaban él, considerándolo como el dios padre de todo el panteón cananeo. Por otro lado, los israelitas también conocieron a Dios con el nombre de Él. La palabra Él no hace referencia a un artículo de persona o epíteto alguno. Más bien, Él es el nombre que Dios recibe en hebreo y se le dio el nombre de Él al Dios verdadero. Y en ninguna manera se refiere al Dios cananeo que ya consideramos anteriormente. Es más, en la Biblia ni siquiera se menciona, como ya lo dijimos, el nombre de él refiriéndose al Dios cananeo, sino que se le atribuye el nombre de él al Dios todopoderoso, al Dios de los israelitas. Y este nombre de él en hebreo aparece más de 226 veces en el Antiguo Testamento. Finalmente, podemos decir que también Dios se dio a conocer con el nombre de Elohim. Este nombre aparece 2500 veces en nuestras Biblias y podemos decir que era un nombre que los hebreos utilizaron en forma de plural, no para dar la idea de que existiesen varios dioses o que ellos adoraban a varios dioses al mismo tiempo, sino con el propósito de presentar al Señor como superior a cualquier otro dios pagano, ya que allá en Deuteronomio capítulo 4 versículo 35 el Señor les dejaba claro que no había otro dios fuera de él. Dice Deuteronomio 4:35: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro Dios fuera de él. Nuestro Dios es uno y no hay otro fuera de él. Él es Elohim, el Dios creador y todopoderoso que no tiene igual. Así que definitivamente el nombre de Elohim es la forma plural de Eloah, no porque signifique que sean varios dioses, sino en el sentido de superioridad al dios cananeo El o cualquier otro dios pagano. Y si seguimos considerando esto acerca del uso del nombre de Dios en plural, es interesante ver cómo en algunas partes del Antiguo Testamento es utilizado también el plural majestático o plural de majestad, que es una forma literaria de utilizar los pronombres plurales cuando se tiene una conversación en singular. Aunque es Dios el que habla, a veces vemos que habla en plural, como si fuesen varias personas que sosteniesen la conversación, cuando realmente Él está hablando consigo mismo, porque es Dios, es único y no hay otro fuera de Él. Así podemos considerar algunos ejemplos en las Escrituras. El primero lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando Dios habla acerca de crear al hombre. Ahí el texto dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. El Señor no dijo en este caso, haré al hombre a mi imagen, sino dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Por tanto, aquí podemos ver un ejemplo del uso del plural majestático, es decir, Dios hablando como único ser utiliza el pronombre hagamos para hacer referencia a un hecho que Él va a hacer. Y con esto podemos ver cómo de alguna manera el plural es usado en el caso del mismo Dios cuando Él habla consigo mismo. Luego, en Génesis capítulo 11, versículos 5 al 7, podemos encontrar otro ejemplo del uso del plural majestático o plural de majestad que es utilizado en el caso de las conversaciones que Dios sostiene consigo mismo. Allí tenemos el relato de la Torre de Babel y de cómo el Señor decidió confundir las lenguas para que estos desistiesen de su obra. Ahora, mientras el Señor habla acerca
de lo que tenía que hacer, él dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Aquí tenemos la ocasión cuando el Señor decide descender sobre todos los hombres que edificaban la torre de Babel y allí confunde sus lenguas para que estos al final desistiesen de su intención de construir la torre y por la barrera del idioma tomasen la decisión de separarse y esparcirse por toda la tierra, así como era la voluntad del Señor. Pero si nos damos cuenta, el Señor no dijo descenderé y confundiré ahí su lengua, sino que dice descendamos y confundamos ahí su lengua. Una vez más, vemos aquí el uso del plural majestático, ya que el Señor no está hablando con ángeles o con otros seres. El Señor sostiene una conversación consigo mismo y él, en lugar de utilizar los pronombres en singular, simple y sencillamente los utiliza en plural, porque es una forma literaria de utilizar lo que se conoce como el plural majestático. Así que aquí tenemos un ejemplo en este relato del libro de Génesis, y si buscamos en la Biblia podemos encontrar otros más, pero en este caso nosotros solo presentaremos dos ejemplos acerca del uso del plural en el caso de Dios cuando está conversando o quiere realizar alguna tarea. Él utiliza el plural majestático. Ahora, ¿será acaso que el uso del plural majestático va más allá de un simple estilo literario que pretende plasmar el autor? ¿O será que nos anuncia algo más? ¿Será acaso que al utilizar el plural de Eloah, que es Elohim, pretende hacer una referencia a que realmente Dios anunciaba desde el Antiguo Testamento que Él era más que una persona? Y en este caso hablaríamos acerca de la Trinidad Divina, una doctrina que toma fuerza y que llega a su máxima comprensión en el tiempo del Nuevo Testamento. Y la doctrina de la Trinidad nos habla de que Dios es uno, pero tres personas al mismo tiempo, tal y como lo podemos ver en la imagen que presentamos en la pantalla. Así, en el Nuevo Testamento tenemos algunos versículos que nos confirman esta doctrina. Por ejemplo, allá en Mateo capítulo 28, versículo 19, tenemos la mención de la Trinidad cuando Jesús dijo que tendríamos que bautizar a los discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí tenemos la mención de las tres personas de la Trinidad Divina: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas diferentes, tres personas que son muy diferentes la una de la otra, pero que al mismo tiempo conforman al mismo Dios. Allá en segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, tenemos otro ejemplo donde Pablo bendecía a los creyentes rogando a las tres personas de la Trinidad Divina que les concediese su gracia y su amor. Así Pablo dice en segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos. Aquí podemos ver la mención de las tres personas de la Trinidad Divina: nuestro Señor Jesucristo, Dios que es el Padre, y el Espíritu Santo conforman las tres personas de la Trinidad Divina. Y finalmente podemos presentar el texto de Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 5, donde tenemos el saludo que la Trinidad Divina hace a los lectores de dicho libro. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 15, gracia y paz a vosotros, del que es y del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Con este saludo, las tres personas de la Trinidad Divina se presentan. En primer lugar, habla del que es y del que era y del que ha de venir. Definitivamente esta es una referencia al ser autoexistente, al gran yo soy, a el Padre eterno. Luego tenemos el saludo que realizan los 7 espíritus, que es una referencia al Espíritu Santo,
Santo. Y finalmente saluda a Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, que es una referencia directa al Hijo. Así que aquí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo realizando un saludo a los lectores del libro de Apocalipsis. Estos son solo 3 ejemplos, 3 versículos donde se nos habla acerca de la Trinidad. Hay otros versículos que pudiésemos presentar, pero consideramos que con estos es suficiente. Luego tenemos otro de los nombres con los que Dios se revela en el Antiguo Testamento. Allá en Génesis capítulo 17, versículo 1, se nos presenta ese nombre. Ahí dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En este versículo aparece otro de los nombres que Dios recibe en el Antiguo Testamento. Este nombre se traduce en la versión Reina Valera con las palabras el Dios Todopoderoso. Y estas palabras Dios Todopoderoso se traducen del hebreo El Shaddai, 2 palabras hebreas que componen su nombre. El para referirse a Dios y Shaddai, que en este caso es traducido como Todopoderoso. Así que el Shaddai es otro de los nombres con los cuales Dios se da a conocer en el Antiguo Testamento, y este aparece solamente 7 veces en todo el Antiguo Testamento, mientras que Shaddai sin el nombre de él se menciona 30 veces. Ahora, el nombre Shaddai ha sido difícil de traducir. Algunos lo han relacionado con las palabras Shad, que en hebreo se traduce como pecho materno, en el sentido del pecho de una madre que amamanta a su hijo. De ahí que algunos traduzcan el nombre de Dios, el Shaddai, como el Dios sustentador. De hecho, allá en Génesis capítulo 49, versículo 25, pareciera que este concepto de sustentador es usado. Dice Génesis capítulo 49, versículo 25 de la siguiente manera: gracias al Dios de tu Padre que te ayuda, gracias al Todopoderoso que te bendice, con bendiciones de lo alto, con bendiciones del abismo, con bendiciones de los pechos y del seno materno. Este versículo nos dice cómo Dios bendice de todas maneras, incluyendo, dice, con bendiciones de los pechos y del seno materno, para hacer referencia a Dios como un padre sustentador, un padre que tiene cuidado de una manera muy delicada con sus hijos para darles lo mejor de las bendiciones, ese sustento que alimenta su vida, tal y como lo hace una madre que amamanta a sus hijos con la leche materna. Este mismo concepto es utilizado aquí en este versículo que hemos leído, y por eso algunos relacionan de alguna manera la palabra Shad como parte del origen que este nombre Shaddai pueda tener, y de ahí que lo describan a Dios como el Dios sustentador. Luego, otros rabinos y estudiosos judíos como Rashi o Maimónides creían que el nombre de Shaddai posee raíces semíticas que sugieren la superioridad de Dios. De ahí que lo traduzcan como el Dios Todopoderoso. Y esta conclusión sería muy apoyada por teólogos cristianos contemporáneos. Hoy por hoy, la mayoría de Biblias traduce el Shaddai como el Dios Todopoderoso. Y aunque existen otras posiciones en cuanto a la forma de cómo traducir el nombre de El Shaddai, estas son las más fuertes que nosotros pudiésemos en esta oportunidad mencionar. Pero en general podemos decir que el nombre de Dios, El Shaddai, hace referencia al gran poder de Dios, a su atributo como Dios omnipotente, al Dios autosuficiente, a la fuente inagotable de toda bendición, al Dios todopoderoso. Él es El Shaddai.
Luego, otro de los nombres con los cuales el Señor se revela en el Antiguo Testamento es con el nombre de El Elyon. Este nombre aparece por primera vez en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 19. Ahí dice: y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. En esta ocasión es Melquisedec, el rey de Salem, quien bendice a Abraham después de haber derrotado a los 4 reyes amorreos que habían conquistado a Sodoma y que se habían llevado cautivo a su sobrino Lot. Y uno de los nombres que Melquisedec utiliza para referirse al Señor es Dios Altísimo. Y estas palabras que en la Reina Valera se traducen como Dios Altísimo son las palabras en hebreo El Elyon. El Elyon significa Dios Altísimo y es otro de los nombres a través de los cuales el Señor se da a conocer en el Antiguo Testamento. Y en este sentido, el Señor es el Elyon. Él es el Dios Altísimo. No hay nadie mayor en gloria en todo el mundo que lo supere. Solamente Él merece ser adorado como tal, ya que Él es un Dios soberano, poderoso, supremo sobre toda la tierra. Su nombre es el Dios Altísimo, el Elyon. Y este nombre aparece aquí primeramente en Génesis capítulo 14, versículo 19, pero también lo podemos encontrar en el Salmo 78-35, en Daniel capítulo 4, versículo 34, y una variante griega la podemos encontrar allá en Hechos 16-17. Así que definitivamente el Señor es el Elyon. Y otro nombre de los que recibe Dios en el Antiguo Testamento es el Olam. Allá en Génesis capítulo 21, versículo 33 se nos dice: y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y esta palabra Dios eterno que aparece primero aquí en Génesis capítulo 21, versículo 33, se traduce del hebreo el Olam. El Olam es el Dios eterno y este nombre se vuelve a presentar allá en el Salmo 90, versículo 1 al 2 y en Isaías 40, 28. Y en este sentido, el Señor es el Olam, el Dios eterno, el Dios de los siglos y de las generaciones, de principio a fin, el Dios que hace su voluntad a través de las edades y permanece inmutable a través de los siglos. A lo largo de toda la historia de la humanidad, el Olam, el Dios eterno, se ha revelado al hombre. Su máxima revelación y manifestación la encontramos en la persona de su Hijo amado Jesucristo. Por ello, allá en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 12 nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que definitivamente Jesucristo es Dios eterno y de acuerdo a la revelación del Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo permanece inmutable a través de los siglos. Así lo dice Hebreos capítulo 13, versículo 8, cuando afirma que Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y para siempre. Así que nuestro Dios, el Señor Dios Todopoderoso, es el Olam. Él es el Dios eterno. Luego tenemos otro de los nombres que Dios recibe en el Antiguo Testamento. Este es el nombre de El Roi. Y este nombre le fue dado por Agar, la sierva egipcia que huía de su señora Sara. Si recordamos la historia bíblica que se encuentra en el capítulo número 16 del libro de Génesis, Agar comenzó a ver con desprecio a su señora Sara por el hecho de que ella le había dado un hijo a su amo Abraham. Este hijo
hijo se llamó Ismael. Por ello Sara comenzó a afligirla y ésta terminó huyendo al desierto, tal y como lo podemos ver en la imagen de uno de los frescos pintados por Francesco Cossa, donde un ángel se le aparece a Agar para darle una profecía referente al niño. Y en la primera ocasión que ésta huye, el ángel le dice que no huya más con el niño, sino que regrese y se ponga sumisa a su señora. Además, le declara que el niño crecería y se convertiría en una gran nación. Por ello, Agar dijo allá en Génesis capítulo 16, versículos que van del 13 al 14, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo del vidente que me ve. He aquí que está en Cades y Beret. Y estas palabras, el Dios que me ve, se traducen del hebreo el Roy, de tal forma que el Roy es el Dios que me ve. Y si lo vemos así, entonces el Señor es el Roy, el Dios que me ve, es decir, aquel que conoce todo, ya que es un Dios omnisciente y omnipresente. No hay nada que le sea oculto y no existe ninguna circunstancia en nuestra vida que escape de su conocimiento y cuidado como Padre amoroso. Él es Dios que nos ve y tiene cuidado de cada uno de nosotros. No hay humano ni ser viviente que pueda ocultarse de su presencia, porque ciertamente el Señor es el Roy, el Dios que nos ve. Y bueno, pues finalmente consideremos el último de los nombres que vamos a estudiar acerca de Dios en el Antiguo Testamento. Este nombre es el nombre de Adonai. Allá en Habacuc capítulo 3, versículo 19 se nos dice, Jehová es Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Si nos damos cuenta, el profeta Habacuc llama a Jehová el Señor. Y esta palabra Señor se traduce del hebreo Adonai, una palabra que aparece muchas veces en el Antiguo Testamento y que es utilizada como Señor tanto para referirse a hombres como a ángeles, pero no fue hasta el período del Segundo Templo que Adonai comenzó a usarse para referirse a Dios, ya que el nombre con el cual se revela en el Pentateuco, Yahvé o Jehová, lo consideraron tan sagrado que tenían miedo de con solo pronunciarlo a la ligera profanar su santo nombre. Por tanto, ellos decidieron no pronunciarlo más y en su lugar decidieron utilizar el nombre de Adonai para referirse a Dios. Y en otras ocasiones decidieron utilizar la palabra hebrea Hashem, que significa en hebreo nombre, para referirse a Dios sin necesidad de pronunciar su santo nombre. Ahora, realmente Adonai es el plural de la palabra Adón, y Adón literalmente significa Señor o amo. Y en este caso, el nombre de Dios Adonai es usado como un plural que denota superioridad al utilizarlo de esta manera. Y así el nombre de Adonai lo pudiésemos traducir como mi Señor o mi gran Señor o el Señor de señores. Por tanto, podemos decir que Dios es Adonai, el Señor, el Dios que está por encima de todos los seres creados, como amo y dueño de todas las cosas, donde toda la creación se sujeta a su soberana voluntad. Él es el dueño absoluto de todo lo que existe, ya que por él fueron creadas, y como las escrituras lo testifican, ha constituido a su Hijo Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual se ha sentado a la diestra del Padre para gobernar sobre los designios de todo este mundo, y cada lengua y nación al final confesarán que Jesús es el Señor y no hay nadie fuera de él que le supere, y no hay otro fuera de él tan digno de tanta adoración
Y bueno, pues de esta manera podemos comprender un poco más acerca de la naturaleza y características de nuestro Dios Todopoderoso a través de considerar los diferentes nombres por medio de los cuales el Señor se ha revelado en el Antiguo Testamento. Verdaderamente nosotros adoramos al Dios verdadero, un Dios majestuoso y totalmente asombroso. Por ello exclamamos, como lo dijo el salmista allá en el Salmo capítulo 7, versículo 17: daré gracias al Señor porque Él es justo. Cantaré alabanzas al nombre del Señor Altísimo. Adoremos al nombre del Señor Altísimo, al Dios Todopoderoso, al omnipotente y omnisciente, grande en misericordia, santo y justo, quien es nuestro soberano, y por medio de Jesucristo, su Hijo amado, hemos venido a ser salvos de la condenación eterna. Definitivamente sus nombres son grandes, sus nombres testifican la grandeza y gloria que Él tiene. Él es Elohim, Él es el Elión, Él es el Shaddai, el Roy, el Olam. Él es un Dios majestuoso, lleno de tanta gloria que nuestra mente es incapaz de concebir en su justa dimensión la grandeza y majestad de su ser. Así que en esta oportunidad vamos a finalizar este estudio donde hemos considerado los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, y en la próxima oportunidad estaremos considerando un poco más acerca de otro de los nombres por medio del cual nuestro Señor se nos ha manifestado en estos postreros tiempos. Así que oremos a Dios y démosle gracias. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos has regalado de haber estudiado tus nombres. Gracias, Señor bendito, porque tú eres grande y poderoso, y permítenos seguirte conociendo. Permítenos conocerte cada día más, Señor, para que así también nosotros podamos, Señor, regocijarnos en tu verdad y tener una mayor comunión con tu Hijo amado por medio del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.